restauración y avivamiento a su pueblo, porque si tú lees la historia, eso fue lo que Dios provocó a través del sacerdote, un avivamiento y restauración en la nación. Esdras no hizo caer fuego del cielo, sus huesos no resucitaron a ningún muerto, no caminó sobre el mar, ni hubo nada sobrenatural. Sin embargo, la Biblia dice que Dios le usó en un momento para la historia de su nación, porque este hombre era un sacerdote fiel y entregado a la ley de Dios. Y ahí el Señor me habló, y ahí el Señor nos habla en esta hora, que necesitamos ser una iglesia para este tiempo llena del Espíritu Santo. Gracias por esos dos que dijeron amén. Necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, porque siendo llenos del Espíritu Santo vamos a ser usados por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? No, Jesús, qué triste. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo para ser usados por Dios, para ver señales, para ver milagros, para ver gente liberada, restaurada, para ver la manifestación del poder de Dios. Eso lo queremos, eso queremos buscarlo para que Dios nos use, y Dios nos está usando y nos va a usar mucho más. Pero así como necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, necesitamos ser una iglesia que ame y conozca profundamente la palabra de Dios, porque esto también Dios lo usará poderosamente para generar restauración, para generar consagración, para generar conversión de las personas, para generar restauración de los hogares, para generar avivamiento en medio de la iglesia. Hermano, la palabra de Dios también trae avivamiento a la iglesia. Amén. Y cuando tú amas la palabra de Dios como lo hacía Esdras, en usted va a comenzar un avivamiento. Poquito lo creen, pero bueno. Dios usó a este hombre lleno de la palabra de Dios para traer un avivamiento. ¿A quién? A su nación. ¿Cuántos quieren que haya avivamiento? Hemos estado hablando de avivamiento estos días. Pues quiero decirle entonces que un avivamiento se genera también a través del amor por las Escrituras, del amor por la palabra de Dios. Esto hay que equilibrarlo, hermano, porque a veces lo olvidamos. A veces hay gente que se mete a orar y a orar y a orar y a orar y oran. Sí, ore todo lo que usted quiera, pero lea también la palabra, conozca la palabra, conozca la Escritura, métase en la Escritura. A veces lo hemos dejado todo a la unción, lo hemos dejado todo a la oración, lo hemos dejado todo al ayuno, pero hay algo que tiene el equilibrio en todo lo que Dios quiere hacer, y es el profundo conocimiento que nosotros adquiramos de la palabra de Dios y el amor por la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Los demonios no podían resistirle. Salían huyendo, los enfermos se levantaban, los paralíticos, pero los incrédulos sabiondos no podían resistir la palabra, no podían resistir la autoridad. Se quedaban callados y avergonzados cuando lo escuchaban predicar y enseñar con autoridad la palabra de Dios. La gente se asombraba de Jesús, y dice la Escritura que la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, y por eso la gente lo seguía, porque él tenía palabra de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Esdras nos representa como el propósito de una iglesia que debe ser poderosa en la Escritura y en la palabra de Dios. Ya conmigo, somos llamados a ser poderosos en las Escrituras, en el conocimiento de Dios. Esdras nos representa. Esdras es un tipo, una figura en el Antiguo Testamento, representación de los ministerios y en representación del pueblo de Dios. Esdras es un tipo para la iglesia de el ministerio
y de el pueblo de Dios. Cuando yo hablo de un tipo, estoy hablando de un elemento simbólico que representa. Es decir, que cuando hablo que Esdras es un tipo del ministerio, significa que todos nosotros los ministros del Señor, a quienes Dios por su gracia nos llamó al santo ministerio de la palabra, seamos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, predicadores, pastores, cualquiera sea el ministerio, debemos vernos representados en la vida de ese hombre en el Antiguo Testamento, un sacerdote diligente de Dios en la palabra. Asimismo, hoy nosotros debemos vernos representados en él, los ministros, tipo del ministerio. Pero este Esdras no es solamente tipo del ministro, del pastor, del evangelista, que debe ser fiel sacerdote de Dios, diligente en la palabra, sino que este Esdras también es tipo del pueblo de Dios, que de la misma manera hemos sido constituidos un pueblo de Dios, un reino de sacerdotes y de gente santa para el Señor. La Biblia dice, por ejemplo, usted lo conoce, primer libro de Pedro, primera carta de Pedro, más bien, capítulo número 2, versículo número 9 al 10, por favor vaya ahí a su Biblia y vamos a leerlo. Primera carta de Pedro, capítulo número 2. ¿Qué dice el versículo 9 y 10? Leámoslo juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice, iniciando el versículo 9, que somos linaje escogido. Ya conmigo, somos un linaje escogido. Cuando yo le digo que Esdras nos representa, es porque él era escogido del linaje de los sacerdotes. Por eso nos representa. Así como él fue escogido por Dios para una obra en un tiempo, y no era de cualquier familia, sino que fue escogido del linaje real de Aarón, de los sumos sacerdotes. Así la Biblia dice que eso es lo que somos nosotros en Cristo, real sacerdocio, dice la Biblia. Esdras era un sacerdote diligente. Nosotros somos sacerdotes. Mira que está al lado suyo si se durmió. Y dígale, nosotros somos real sacerdocio. ¿Qué es real sacerdocio? Real, realeza. Tiene que ver con la investidura de reyes, de gobierno, sacerdocio, de ministros del Señor. La Biblia dice también en Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 6. Rápidamente busque allí la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 1, versículo número 6. Dice la palabra, y nos hizo. ¿Qué fue lo que nos hizo el Señor? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que somos? Diga conmigo, somos reyes, sacerdotes. Dígale que está al lado suyo, ¿dónde está tu corona? No está hablando de un trono, no está hablando de un castillo, no está hablando de gente que nos besa los pies y nos sirve. Está hablando de una posición espiritual, de autoridad, de gobierno espiritual y de ministerio. Sacerdote, un sacerdote es el que ministra a Dios. Solo usted puede ministrar a Dios, hermano. Ni el presidente, ni el alcalde, ni el multimillonario, a menos que sea un rey sacerdote por la sangre
sangre de Cristo puede ministrar al Señor como usted lo puede ministrar, puede servir a Dios como usted lo puede servir, puede conocer a Dios como usted lo puede conocer. Eso es lo que significa. Somos reyes y somos sacerdotes. El capítulo 5, versículo 10 de Apocalipsis dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, dice la palabra. Entonces somos reyes y somos, ¿qué es lo que somos? Somos sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sacerdotes hay acá? Esdras nos representa. Yo me veo en Esdras. Yo veo al pueblo de Dios en Esdras, un sacerdote escogido por Dios para traer algo nuevo en este tiempo. ¿Para qué somos sacerdotes, hermano? ¿Para venir al culto y decir amén y cantar alabanza? No. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para ejercer una influencia, para establecer su reino, para bendecir a las personas, para que otros conozcan la verdad de Dios, para que otros conozcan el poder de Dios, para que la gente conozca la victoria que Dios da, para que la gente conozca la libertad que Dios da, porque somos ministros de Dios. Tan poquitos. ¿Cuántos son ministros de Dios? Somos ministros del Señor. Este Esdras era un sacerdote del linaje real. El sacerdote es uno que ministra, escuche con atención, y administra la gloria, el poder, el conocimiento y los misterios de Dios. Repito, ¿quién es el sacerdote? El sacerdote es uno que ministra la gloria de Dios, ministra el poder de Dios, ministra el conocimiento de Dios, ministra los misterios de Dios y también los administra. ¿Qué es un sacerdote? Un ministro, uno que sirve, pero uno que administra. Amén. ¿Qué es lo que somos? Como sacerdotes, ¿qué somos? Ministros. Y somos administradores. Quiere decir que al sacerdote, ¿cuántos son sacerdotes? Dios le da el privilegio de